Y ahora vamos a nuestro segmento Cuentas Claras para conocer el balance del proyecto de presupuesto de la República para el año 2016. Nos acompaña Adelmo Sandino, economista, investigador del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas. Adelmo, ¿qué tan claras son las cuentas del presupuesto de la República? Muchas gracias por la invitación. En el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas nos hemos dado a la tarea, como todos los años, analizar la propuesta de presupuesto general de la República. Bueno, y nos hemos encontrado con algunas cosas, ¿no?, en relación con el presupuesto de gastos. En el presupuesto de gastos, por ejemplo, lo que se está destinando al Consejo Supremo Electoral este año, el año próximo, para atender las elecciones presidenciales. Si bien, por ejemplo, hay un incremento moderado de un 37% en relación al presupuesto que se gastó en el año 2011, vemos de que el costo de las elecciones Perdón, el año 2011 próximo... o 2014. 2011, elecciones presidenciales 2011. Comparando las otras elecciones. En efecto, a pesar de que hay un moderado incremento en el presupuesto y que el costo por voto, digamos, es relativamente un poco más bajo que en esos años, vemos siempre con preocupación de que ni en el presupuesto del Consejo Supremo Electoral ni en un anexo al presupuesto que se llama rentas con destino específico se esté informando sobre lo que se está recaudando por la emisión de nuevas cédulas. Y eso, como hemos visto en muchos medios de comunicación, es un costo elevado para la población. Sin embargo, no se está reflejando en este proyecto de presupuesto. ¿Cuál es el costo por voto según se puede derivar de la información presupuestaria? Bueno, el costo por voto aproximadamente nosotros lo estimamos el próximo año en $7.7 por persona. ¿Y eso cómo anda en los estándares regionales latinoamericanos? Bueno, en relación con el costo del voto del 2011, es relativamente un poco menor. En el 2011 anduvo aproximadamente por $8, pero aún así sigue siendo bastante elevado en relación con los otros países de Latinoamérica. Nicaragua andará por el cuarto o quinto lugar de los países donde las elecciones son más caras, ¿no? Además del Consejo Electoral, ¿qué otras instituciones tienen incrementos considerables en el presupuesto de gasto? Bueno, en el caso de algunas instituciones, exceptuando, como bien decís, el Consejo Supremo Electoral, porque es una cuestión especial de las elecciones, quienes reciben más presupuesto es el Ministerio de Salud, con 2.044.9 millones de córdobas. Esto es un incremento de 15.8%. En términos reales andará por entre 9 y 10%. Le sigue además el Ministerio de Educación con 1.850.7 millones de córdobas. Esto representa para el MINET un incremento del 15%. Y posteriormente le sigue el Ministerio de Transporte e Infraestructura con 923.4 millones de córdobas. Estas instituciones ocupan el grueso del gasto para el 2016. Nosotros esto lo vemos positivo porque a pesar de que hay un año electoral y como hemos visto en los años anteriores, cuando hay elecciones, normalmente lo que se destinan a estas carteras se merma para acudir al gasto electoral. Este año no vemos una disminución importante, más bien vemos un incremento. Sin embargo, todavía hay retos mayúsculos en el área de salud, en el área educativa, que deben ser atendidos y evidentemente asignárseles más recursos. Ahora, este es el presupuesto oficial. Hay un presupuesto paralelo que se maneja discrecionalmente, que proviene de los fondos de la cooperación venezolana, que se canalizan a través de Alba Caruna y que algunos lo ejecutan empresas privadas, hijas de empresas públicas, como es el caso de Albaniza. Petronic, que es la madre de Albaniza, ¿cómo aparece en este presupuesto? Bueno, Petronic es una empresa del Estado y como tal debe de informar, por supuesto, sus cuentas y sale reflejado en el presupuesto 2016 que está teniendo un incremento de un 300% de un rubro que se llama otros ingresos, además de sus rubros ingresos por operaciones como tal. No se refleja por qué se estén teniendo este incremento sustancial que no lo habíamos visto en años anteriores, pero por otro lado y quizás más preocupante es que
de ese incremento sustancial del que hablábamos de otros ingresos, solamente se están destinando 50 millones de córdobas como transferencias de esta empresa al gobierno central. ¿Y a cuánto asciende ese monto de otros ingresos? Estamos hablando que son más de 550 millones de córdobas, cuyo origen no se está reflejando de manera adecuada en el presupuesto. Pero, digamos, de lo que se transfiere al gobierno central, del rubro transferencia específicamente, unos 384 millones de córdobas no están reflejados en el presupuesto, el destino que se le está dando. Y para nosotros, pues, nos llama la atención porque esto no se observa en los años anteriores. Recordemos de que Petronic, como decías, es una de las empresas que está involucrada en estos acuerdos con Venezuela. De hecho, en el acuerdo Petrocaribe, específicamente, que crea una empresa mixta, Petronic es la, digamos, garante de esta deuda que se está generando y por tanto deberá responder en algún momento con su patrimonio. No sabemos si estas transferencias, cuyo destino desconocido, puede estar asociado con este tema de la deuda que se viene generando en estos últimos años. El Ministerio de la Presidencia, o mejor dicho, la Presidencia, ¿cómo aparece en el presupuesto? Hace una semana se habló incluso de una partida para reconstruir o invertir en lo que llaman la Casa Presidencial. No sé si se refieren a la Secretaría del FCLN, a la llamada Casa de los Pueblos, que era la anterior Casa Presidencial. Bueno, en el presupuesto en específico de la presidencia, lo que estamos viendo es nada más un incremento marginal de unos 15 millones de córdobas. Eso, con relación a su mismo presupuesto, son apenas 4%. No lo vemos reflejado, no hemos conocido de una partida que exista para ese fin. Y más bien en los años anteriores parte de las prioridades de los gastos de la presidencia estaban destinados a la construcción de CDI y para otros fines, ¿verdad? Pero volviendo pues al tema de Petronic y algunas instituciones del Estado en los que queda poco reflejado con transparencia el uso que se le están dando a algunos recursos, salta el caso de Enavás. Enavás, como empresa también del Estado, se está asumiendo en este presupuesto 2016 una deuda de 286 millones de córdobas. En el proyecto de presupuesto se establece que esto es para hacer pago de deuda que generó esta empresa por la distribución de paquetes alimenticios a la población de escasos recursos. Y en la reforma al presupuesto 2015, que se hizo recién el mes de septiembre, se le había transferido también con ese mismo fin un monto de 273 millones de córdobas. Ya va acumulando un monto de más de 500 millones de córdobas y no sabemos exactamente el origen de esta deuda, porque hasta donde teníamos información, estos paquetes se estaban financiando con fondos de Venezuela y ahora aparecen reflejados como deuda pública en el presupuesto 2016. Algo similar está ocurriendo también con Enacal, que está reflejando deudas por algunas obras de construcción relacionado al tema de alcantarillado y agua potable para algunas obras en Ciudad del Belén, que entendíamos que se estaba financiando con fondos de la cooperación taiwanesa, obras en la escuela Hotel Luxemburgo y también obras en Ometepe. Y aparece ahí específicamente en el presupuesto que son para pagar al consorcio ALBA. Es decir, son fondos que ahora están en el presupuesto para que estas entidades le paguen al consorcio ALBA. Así aparece reflejado específicamente en lo referente al tema de la deuda interna. ¿Y el Hotel Luxemburgo al que te referí, esa es una inversión en la costa del Pacífico? Sí, sí. ¿Y quién es el dueño de ese hotel? De eso no tenemos conocimiento. Sin embargo, como hay cuestiones acá, ¿verdad?, que no están necesariamente reflejadas en el presupuesto, y ha pasado en otros ejercicios presupuestarios que aparecen algunas deudas que asumen algunas empresas públicas que de una u otra manera son deudas contingentes. Ahora estamos viendo que se están ya reflejando en el presupuesto 2016. Y en relación de manera general con el tema de Venezuela, como mencionabas, un presupuesto paralelo, nosotros hemos insistido de que si bien el presupuesto general de la República ha mantenido unos déficits bastante controlados o con una disciplina fiscal
hasta cierto punto envidiosa en relación con los otros países de Centroamérica. Cuando sumamos lo que se ha venido gastando en materia de los recursos que aporta la cooperación venezolana, sencillamente este déficit se dispara, ¿verdad? De manera tal de que en realidad estos son déficits que nosotros consideramos que son artificiales hasta cierto punto, que en algún momento el gobierno necesitará sincerar y que deberá reflejar la verdadera posición fiscal del Estado. ¿Qué tan desagregado aparece la información en el presupuesto? Ejemplo, si la gente quiere conocer cuánto se gasta verdaderamente en la inversión de esas grandes estructuras metálicas iluminadas, los arbolatas o los árboles de la vida que desarrolla Enatrel. Sí. ¿Se puede conseguir ese dato? Lamentablemente no es posible verlo en las cuentas del presupuesto de esta empresa pública, que de hecho en este presupuesto 2016 aparece con una disminución de un 34%. No sabemos necesariamente por qué se está dando esa disminución, pero no hay un detalle específico de esto en el presupuesto, y esas son parte de las debilidades que aún tienen los presupuestos de Nicaragua, que a pesar que ha habido avances en relación con el tema de presupuestos de mediano plazo, y ahora se puede conocer un poco más de detalle de la información presupuestaria, todavía no se presupuesta en lo que se conoce a nivel internacional en materia programática, es decir, no podemos saber con mucho detalle en qué están gastando las instituciones del Estado. La parte de los ingresos, ¿qué porcentaje del presupuesto cubren los ingresos fiscales? ¿Cuál es el peso que tiene el impuesto sobre la renta versus los otros impuestos indirectos y el endeudamiento público? Lo que vemos en este presupuesto 2016 es que cada vez más los ingresos tributarios están teniendo más relevancia en la financiación del gasto y del déficit. En este presupuesto cerca de un 90% del gasto del gobierno se va a financiar con impuestos, y el impuesto que tiene más relevancia en ese sentido es el impuesto sobre la renta, aportando un 48% sobre el total de ingresos tributarios. Esto es parte de la política que el gobierno ha venido implementando de mayores recaudaciones, específicamente en este impuesto. Todavía no podemos discernir si los trabajadores con su salario o los empresarios con sus actividades y utilidades están aportando más o menos, y esas son partes también de las cuestiones que deberían estar reflejados en un presupuesto general de la República. Y el ministro de Hacienda ha brindado un informe acompañando este presupuesto o el presupuesto anterior en relación con lo que significan en términos de costo las exoneraciones fiscales. No, de hecho, en el presupuesto 2016, como señalamos en nuestras notas, nuevamente no observamos de que el gobierno a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público esté acompañando esta propuesta de presupuesto con un anexo en el que se incluye el detalle del estado de las exenciones y exoneraciones. De hecho, ha habido noticias que se han venido incrementando estas exenciones y exoneraciones, incluso también con la aprobación de la nueva ley de zonas francas para exportación. No hay un estudio que indique el impacto fiscal que tiene o el sacrificio fiscal que tiene el ampliar el abanico de opciones para que los agentes económicos puedan recibir estos beneficios, y eso es un claro desacato al artículo 286 de la Ley de Concertación, que establece disposiciones específicas para que el Ministerio de Hacienda informe en qué se están gastando y a quién se le están dando. O sea, por ley debería fiscales. Informar, no hay excusa, no hay ninguna No hay ninguna excusa, más que algunas que en algunos casos nos han brindado a nivel técnico funcionarios de esta institución de que no hay capacidad todavía de recursos humanos para elaborar estos informes, y que se estaban buscando alguna cooperación de parte de organismos para que se pudieran realizar. Pero de todas maneras la Asamblea Nacional ahí tiene un rol, un papel que jugar en relación con la vigilancia, no solamente el presupuesto de gastos, sino también del presupuesto de ingresos. Una última cosa, la consulta ciudadana la hace la Comisión Económica, en teoría es el espacio parlamentario que debería convocar a diferentes sectores. ¿A quién convoca la Comisión Económica? Pues a diferencia de otros países, que sí hay mecanismos claramente establecidos en los que la ciudadanía puede participar de la formulación y aprobación de los presupuestos, en el caso de Nicaragua pues esto está bastante limitado.
Hay un espacio de tiempo que se le llamamos acá de consulta, pero que en los últimos años se ha reducido a la presentación del presupuesto por parte del ministro y su equipo técnico, pero no hay espacios de apertura o aparentemente no hay interés ni del Poder Ejecutivo ni del Poder Legislativo en el que la gente primeramente se entere cuál es la propuesta anual de presupuesto del Ejecutivo y por otro lado pueda participar con sus demandas, sus propuestas. Por ejemplo, hemos escuchado de manera reiterada que el grupo de mujeres que defienden el otorgamiento de recursos para el Banco de Tierra, de una ley que se aprobó hace algunos años, lo hacen a través de mecanismos que están por fuera de estos mecanismos formales presupuestarios. Y así como estas mujeres que están solicitando ese derecho, hay otras organizaciones que no tienen participación en el presupuesto y que sin embargo tienen ese derecho. Gracias, Adelmo Sandino. La Comisión Económica de la Asamblea Nacional, por ley, por su propia obligación y facultades, debería abrirse a que los ciudadanos conozcan mejor el presupuesto y atender también las solicitudes para que se haga una verdadera consulta.